Bueno, y siguiendo con la historia, una de las historias más importantes y de la que se va a derivar como todo lo que va a venir después en mi vida, pues fue el diagnóstico de una enfermedad terminal, una enfermedad que asociamos con muerte. Y es una enfermedad que le detectan a mi mamá. Todo comienza cuando mi mamá empieza a sentirse como muy inflamada, no le daba digestión a la comida, siempre tenía como gastritis y ella, o sea, iba a todos sus estudios, le quitaron la vesícula, todo bien, todo bien, todo bien. Y un día, pues ya definitivamente se sentía muy mal. Mi papá decide llevarla a una clínica que era de un amigo de él. Y este doctor le hace estudios a mi mamá y un ultrasonido, y lo que se ve ahí en el ultrasonido es negro, o sea, literal todo negro el abdomen. Y el doctor le dice a mi papá y a mi mamá que esto no está bien, no es nada bueno, y le empieza a hacer una serie de estudios, él ahí en su clínica de sangre, ultrasonidos y registros, pues para decirle que con todo eso que él tenía, fueran al seguro para que los canalizaran de inmediato, porque al parecer era algo maligno. Él no les dice como tal qué es lo que tiene, pero le dice que es algo maligno. Entonces, con estos estudios ya completos, o sea, ya con un diagnóstico, de cáncer, pero no sabían cómo en dónde ni demás. Y van su médico familiar, que de verdad fue una persona, excepcional, que luego se movió y empezó a meter los papeles y dijo: "¿Saben qué? Esto es urgente". Mi mamá, para detectar un cáncer de ovario es, indispensable una prueba de sangre que se llama CA-125. Con esa prueba, te sale qué número de antígenos, tienes, antígenos de cáncer, obviamente. Mi mamá está casi en 5000, lo normal es cero, o 25 a lo mucho. Y, le hicieron un ultrasonido vaginal y, pues, ahí se dan cuenta que, pues, tiene este problema. El doctor la manda a la clínica, a la T1, que es donde está la clínica de especialidades, pero la manda como con el ginecólogo oncólogo para que él decida, pues, qué se va a hacer, ¿no? O sea, cuál va a ser el tratamiento a seguir y, si se puede operar o no. Al principio, eh, eh, después de la consulta con el médico familiar, donde él ya determina que sí tiene cáncer, eh, me acuerdo un día le hablo a mi mamá y le digo: "¿Cómo te fue en el doctor? ¿Qué te dijeron? ¿Es gastritis? ¿Qué procede o qué?". Y, pues, mi mamá llorando me dice que, pues, tiene cáncer. Ese fue un momento bien complicado y ahí empieza como una historia de mucho dolor, de mucha incertidumbre, de mucho no saber qué va a pasar, porque como les dije al inicio, uno relaciona la palabra cáncer con muerte. Y a veces no sucede así, pero a veces sí, sobre todo con esta enfermedad. Ya más adelante les voy a decir por qué sí con esta enfermedad. Y pues obviamente yo estaba en mi casa con mi esposo y con mi hijo. Abrazo a Chava y le digo: "¿Sabes qué? Mi mamá tiene cáncer, se te viene como el mundo encima, no sabes qué pensar, no sabes qué va a suceder". Y el pensar que, la persona que más quieres en el mundo va a sufrir eso, híjole, es la cosa más horrible. Pero, dijimos: "Vamos a darle ánimos, vamos a estar con ella", porque ese término de vamos a echarle ganas, ¿ustedes creen que no le vamos a echar ganas? O sea, sobre todo la persona que está enferma y la que está al lado, pues obviamente sí le vas a echar ganas. Pero, es un término que utilizamos de repente ya como muy escrito, ay, échale ganas, tú puedes, sal adelante. Sí, o sea, le estoy echando ganas, pero eso no es de echarle ganas.
es de que el cuerpo reaccione y de que el tratamiento reaccione y de que, sí importa mucho el estado de ánimo, pero ante una noticia de esta magnitud, pues, al principio es difícil. Entonces, bueno, decidimos que íbamos a, pues, apoyarla en todo lo que ella iba a necesitar. Y, pues, obviamente en las consultas, ¿no? Porque, una vez que entras al seguro, tienes consultas diario casi. Cabe mencionar que, pues, yo seguía trabajando, yo tenía un horario corrido de 8 horas, a veces hasta más, y, pues, nos coordinábamos mi papá y yo para llevarla y traerla. Y esta primera ciclo de citas fue, como empezar a conocer esta institución pública que, la gente piensa que es gratis, pero, pues, realmente tú ya lo pagaste con tus impuestos. Y que los médicos que trabajan ahí a veces piensan que la gente va ahí porque no tiene otra cosa que hacer o porque no tiene otro mejor lugar a donde ir. Y se les olvida que ellos eligieron una profesión humanista, una profesión en donde van a tratar con personas que se sienten mal, que tienen un problema que puede acabar con su vida y que anímicamente no están bien y que aparte hay mucha más gente que también los va a ver. Entonces, esta justificación que hace la gente de repente de, pues es que los doctores del seguro, no digo que todos, o sea, no digo, conozco unos que mis respetos, ya les iré diciendo, pero en su mayoría, en su mayoría a nosotros nos tocó que eran gente que ni siquiera volteaban a ver a la cara al paciente. Y les digo, esta justificación que hacen de, pues es que ven muchísima gente todo el tiempo y están cansados, sí, pero ellos eligieron esa profesión. Yo mucho tiempo fui servidor público y no por eso les tenía que poner mala cara si yo estaba pasando un momento complicado en mi casa y hacerles caras y tratarlos mal. No, o sea, bueno, cada quien elige el trabajo que más le convenga. No sé, algunos al parecer lo eligen por la parte económica, no por la parte humanista. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque mi mamá en la primera semana de citas tiene que hacerse varios estudios para confirmar el diagnóstico y uno de ellos era una tomografía. Y entonces ese día yo llevo a mi mamá al seguro, la dejo alrededor de las 7 de la mañana, ella tenía la cita a las 7:30. Le digo, aquí te dejo, voy a trabajar, regreso a la hora de mi comida y vengo por ti, porque mi papá también estaba trabajando. Entonces, perfecto, voy, la dejo, la canalizan, la dejo sentada fuera de donde le van a poner, le van a hacer el estudio. No veo a nadie más esperando, no había fila, no había nadie. Y regreso a las 2 de la tarde, mi mamá sigue parada, sintiéndose mal, o sea, con la incertidumbre, sintiéndose físicamente mal. Y le digo, mamá, ¿ya acabaste? Y me dice, ni siquiera me han metido. Entonces, ahí es donde empiezo yo así como, uy, de eso que te hierve la sangre. Y entonces me asomo con el doctor y le digo, disculpe, ¿cómo en qué momento van a hacerle el estudio a mi mamá? Lleva alrededor de 8 horas ahí sentada, sentada no, parada. Y el doctor cínicamente voltea así como hacia la puerta a ver a mi mamá y dice, ay, yo creo que ya se ganó su estudio, ya se lo voy a hacer. ¿Se ganó su estudio? ¿Por qué se lo va a ganar? ¿Qué mérito hizo? ¿Pararse ahí y esperar 8 horas cuando tiene una cita programada? O sea, este es el tipo de doctores que les digo que no deberían de estar en los puestos en los que están y que muchos años después, específicamente 7 años después, me lo acabo de encontrar el año pasado cuando me fui a hacer yo mis estudios anuales de mamografía y demás. Él me tocó que él me lo hiciera y yo casi le quería pegar y le quería escupir porque, pues obviamente, ¿te acuerdas el dolor que le hizo pasar a tu mamá en esos momentos tan complicados? Y acá tiene un trato completamente diferente porque yo me estaba haciendo un estudio en una clínica particular. Entonces, ahí es donde digo, híjole, a la gente que decide ser médico y igual a las personas que dan clase en las escuelas de medicina, deberían de tener una clase de ética, no sé si la tengan, yo no estudio medicina, pero una clase de ética, una clase
Incluso deberían de ir a sentarse así afuera de las salas de espera de los consultorios para que sientan lo que sienten los pacientes. Eso sería un buen ejercicio, creo yo. Bueno, entonces finalmente le hacen el estudio, y sí le dan un diagnóstico de cáncer de ovario en etapa 4 terminal. El ginecólogo oncólogo decide que no se puede operar en ese momento. El tumor era muy grande y pues había que tratarlo con quimioterapia 8 meses para que el tumor redujera su tamaño y así poderlo extraer. Lo que les digo, uno no sabe, uno no estudió, pero uno ya pensaría, pues ya que se lo quiten, o sea, 8 meses, pues esa cosa va a crecer y se va pues a complicar todo más, ¿no? Entonces el doctor decía, yo no puedo quitar un tumor de ese tamaño, no recuerdo el tamaño, pero era bastante grande, porque no sé qué hay detrás del tumor. O sea, no alcanzo a ver qué hay detrás del tumor. Entonces, pues hay que reducir lo más que se pueda para poder extraer algo más pequeño. Bueno, hasta ahí yo dije, bueno, ok. Entonces, ese era el plan de trabajo. 8 quimios, era una al mes. Y a los 8 meses hacer la cirugía de extracción del tumor y se acabó el problema, ¿no? Eso pensábamos todos. Eso fue lo que nos dijeron. Empieza mi mamá con sus quimios. Recuerdo la primera quimio, le tocó en la mañana, porque hay 2 turnos, en el seguro hay 2 turnos para ir al centro de mezclas. Y bueno, aparte, trámites para poder realizarte una quimioterapia. Te sales del doctor, tienes que ir a el centro de mezclas, sacar una cita, de ahí un consultorio X, vas y sacas la cita, te anotan qué días vas a venir, después pasas al centro de mezclas, tienes que llevar unas copias, o si no las llevas, pues tienes que salir a sacar las copias, regresar, dárselas, ellos anotan y ya vengas el día que le toca y a las 7 de la mañana. Tienen que venir súper bien comidos y demás. En la primera cita no te dicen más que eso. Y es terrible porque es un lugar que cuando llegas está helado como congelador, porque los medicamentos tienen que estar a una temperatura fría. ¿Por qué no les dicen desde un principio, tráiganse una cobija o tráiganse agua o tráiganse algo? Todo lo vas aprendiendo porque la gente que ya tiene tiempo haciendo estos procesos te va diciendo. Y entonces, esa primera quimio de mi mamá, pues la pasó mal porque pues tenía frío, tenía incertidumbre, tenía miedo y yo también. O sea, entra a las 7 de la mañana, la pasaban a las 8 más o menos. Porque hay que ir para que tomar lista, a ver si ya estás ahí a las 7 para que a las 8 que empieza el turno, pues te pasen. Y entonces, yo recuerdo ese momento donde mi mamá entra al centro de mezclas, que ella entra sola y yo me quedo afuera en unas bancas súper incómodas a esperar alrededor de 6 o 7 horas a que mi mamá pudiera salir después de su primer tratamiento. ¿Qué pasa por mi mente? ¿Cómo va a estar? ¿Le puede llegar a pasar algo allá adentro? Este, ¿Cómo se va a sentir después? ¿Qué cuidados debo de tener con mi mamá? Porque la verdad, en mi caso, en mi familia, nadie había tenido esta enfermedad. Y todo lo que conoces como con el cáncer cercano es por medio de las películas que salen, vomitan, se sienten súper mal, les da fiebre, o sea, los doctores ahí no te dicen qué es lo que sigue o qué es lo que vas a sentir o qué es. O sea, uno piensa, quimioterapia se le va a caer el pelo y va a vomitar, o sea, y no es eso nada más. Entonces yo me acuerdo, tienes que estar ahí, ahí al lado de la puerta, literal, por si algo se ofrece, por eso les piden que siempre vayan con un familiar. Y en cuanto la meten, me salgo porque yo tenía aquí un dolor en el pecho de miedo, era un miedo. Y me salgo a llorar, a llorar, a llorar. Me recuerdo que me habló una de mis primas
y me dijo: Marce, tranquila, cáncer no es sinónimo de muerte, vamos a pedir mucho. Al principio dices, bueno, tal vez sí o tal vez no, no sabes ni qué pensar. Este, Lloré mucho, me sentí muy mal, porque aparte pues solo te dejan estar según una persona. Y esas horas fueron terribles. Sale mi mamá esa primera quimio. ¿Cómo te sientes? Pues al parecer bien y demás. Pues vamos a ver con el paso de los días. Y pues obviamente a los 3 días empiezan los malestares, un dolor de cuerpo insoportable, muchas náuseas, vómitos, sin ganas de comer, mucho sueño, al principio insomnio, luego mucho sueño. Y después de una semana estos malestares se van quitando y pues esperar a la siguiente, ¿no? A la siguiente quimioterapia. Eh, Mi mamá perdió mucho peso antes de este diagnóstico, pero su estómago se estaba inflamando muchísimo. Y eso era porque los tumores en el estómago producen una agua que es a base de proteína, que se llama ascitis. Y la ascitis pues se va extendiendo por toda la cavidad abdominal y eso produce mucha presión y eso hace que no puedan respirar bien. Entonces mi mamá se veía muy flaquita, pero parecía como si estuviera embarazada. Ese líquido en el consultorio del ginecólogo se lo drenaron antes de empezar las quimios, porque una vez que empiezan las quimios, al parecer no pueden tener ningún tipo de cirugía. O sea, no pueden tener ningún tratamiento, ni siquiera dental, ni ojos, o sea, operaciones, ni nada. Entonces, perdón, este, deciden a sacarle el agua, no pueden sacarle todo porque se puede descompensar el cuerpo, pero le sacan una parte. Se hace una punción en el abdomen y empieza a drenar todo este líquido. Eh, Hasta la segunda quimio, a mi mamá se le empieza a caer el pelo. Ella me decía, es que mira, no me quiero ni peinar porque se me empieza a venir el pelo. Y ella empezó como a guardar todo su cabello en una bolsita, no sé, o sea, era como, y yo empecé a ver que mi mamá, la verdad, le estaba pegando mucho esta cuestión del pelo, de que ya no iba a tener, yo tenía el pelo mucho más largo y decidí ese día que la vi así, le dije, me voy a ir a cortar el pelo yo también. A donde iba me decían, le decía, córtamelo chiquito. Y me decían, pero lo traes enorme, córtamelo chiquito, porque córtamelo chiquito, o sea, y hasta que llegué a una estética donde pues me lo fueron cortando poco a poco porque no creían que tuviera yo esa decisión de cortármelo tan chiquito de un momento a otro. Pero era mi desesperación por darle un apoyo a mi mamá, o sea, ¿qué más podía yo? Yo hubiera querido tener esos síntomas, pero que ella no se sintiera así, ¿no? Entonces empezó mi mamá con a quedarse sin cabello. Mi hermana le trajo unas pelucas. Ella siempre, toda la vida la vimos arreglada, nunca, este, perdió el glamour, decimos, o sea, siempre bien peinada, mucho tiempo trató de que nadie la viera sin cabello, o traía un gorro, o traía una pañoleta, o traía una peluca, pero sobre todo para que mi hijo no la viera así. Este, que los niños, la verdad, mi hijo tenía 3 años, ahí también hay otro tema, porque cuando empieza, él ya había dejado el pañal, obviamente, meses antes de cumplir 3 años, y cuando empieza a haber esta situación de tensión, cuando decimos los niños no se dan cuenta, los niños no saben, sí saben y sí se dan cuenta. Había mucha tensión en mi casa, por mi parte, aquí en la casa con mis papás. Y él empieza otra vez a hacerse pipí en la cama, a volver a usar el pañal en la noche y a tener algunos accidentes durante el día, pero pues obviamente pues era normal porque estábamos viviendo una situación de angustia y estrés que hasta él le afectó. Entonces, bueno, empiezan sus quimioterapias, empieza
a caérsele el cabello, a sentirse mal en ocasiones. Su abdomen empezó a disminuir un poco este líquido después de que la drenaron. Y pues llega el momento en que se hace la operación. El tumor al parecer había reducido mucho su tamaño. Ahora lo mandan con un médico especialista en ginecología, cirugía ginecológica oncológica. El doctor, lo voy a decir, el doctor Hugo Cruz, que fue de verdad una persona que luchó mucho por mi mamá. Una persona, un doctor muy serio, muy hosco de repente, pero en el momento supo actuar y bueno, aquí la cuestión es que mi mamá entra a cirugía, obviamente entra a la parte de ginecología, mi papá no podía estar con ella, teníamos que quedarnos o mi hermana o yo, mi hermana se vino de Estados Unidos, ella vivía allá, se vino acá pues a echarnos la mano. Y esa noche ella se quedó con mi mamá, yo me despedí de ella, le dije mañana te operan temprano, vengo a verte después de que salgas de la operación. Le di la bendición, nos dimos un beso, sí, nos vemos mañana, ok. A tempranito yo estaba ahí afuera de urgencias donde dan los informes de las operaciones. A mi mamá la meten a operar a las 7 de la mañana. Y ya saben, ahí en el seguro te dan informes cada hora. Y pues a nosotros siguen cirugía y siguen cirugía y siguen su procedimiento, dicen, siguen su procedimiento. Afuera estaba mi papá, estaba mi tía, la hermana de mi mamá, estaban algunos amigos y nosotros. Y dieron las 6 de la tarde y sigue en su procedimiento y nadie nos decía nada. Yo ya estaba vuelta loca, mi hermana igual, o sea, mi papá no ataba ni desataba, o sea, era como tantas horas y no nos dicen nada. Fuimos a hablar con una trabajadora social ya y le dijimos, por favor, o sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué no nos dicen dónde está mi mamá? O sea, entró desde las 7 de la mañana y no nos dicen absolutamente nada. Y ahí es donde, pues se asoman al quirófano, al parecer seguía mi mamá ahí, y el doctor nos manda a llamar. Si no vamos con la trabajadora social, obviamente no nos manda a llamar, suponemos. Pero vamos mi hermana y yo, y pues nos dice que mi mamá está muy, muy, muy grave, que no ha podido salir del quirófano porque se desangró absolutamente, porque a la hora de quitar el tumor de la base de la pelvis, se vinieron muchos vasos sanguíneos y se empezó a desangrar, entonces se descompensó toda, le pusieron 26 transfusiones, y no pudieron seguir operando. Ellos le llaman, la empaquetaron, o sea, le pusieron una serie de gasas en el abdomen, la dejaron abierta y el doctor Hugo Cruz estuvo peleando muchas horas para que le dieran una cama en terapia intensiva, porque no sé quién ahí toma las decisiones, pero decían, es una señora ya grande, no creo que sobreviva, tiene cáncer terminal, como que no, o sea, a lo mejor viene otra persona que pudiera usar la terapia intensiva que sí tenga posibilidades de sobrevivir, ¿no? Cuando el doctor nos estaba diciendo eso, inmediatamente mis oídos empezaron así como a quererme explotar. Yo ya no estaba entendiendo lo que el doctor me estaba diciendo, como cuando en las caricaturas de Mafalda se oía así, guau, 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 así escuchaba yo. Y entonces el doctor nos decía, ¿entendieron lo que les dije? Y pues mi hermana y yo decíamos que sí, pero realmente no. Entonces ahora había que salir a decirle a mi papá lo que estaba sucediendo, a mi tía. Y fue un momento que no se lo deseo a nadie. En la impotencia de ya ahora qué vamos a hacer, qué decisiones se tienen que tomar. Fue horrible, horrible, horrible. Mi mamá sale a terapia intensiva, sale pues obviamente en coma. Estuvo así en coma como una semana. Cada vez que entrábamos a verla era, pues despídanse de ella porque ya no tiene posibilidades de sobrevivir. Fueron unos días que yo recuerdo, ella la operaron en junio,
En las noches llovía muchísimo, hacía muchísimo frío, no sé por qué razón. O es ese frío que se siente cuando pasa algo así. Yo ya ese frío de cuando te avisan que alguien murió, de que te avisa cuando te dan una noticia de ese calibre, es un frío que no te calientas con nada. Así estuvimos días y noches enteras afuera de urgencias, en una banca súper incómoda, que de hecho mi hermana y yo tenemos todavía ese pendiente de ir y darle a la gente que está ahí en las noches esperando a sus familiares, darles apoyo, comida, cobijas, porque uno no llevaba nada. Nosotros llevábamos una chamarra que decíamos que era nuestra cobija, porque era lo único que traíamos, una chamarra y nos la pasábamos, una chamarra amarilla. Y así día tras noche, pudiendo entrar a verla 3 veces al día nada más. Este, a mi mamá, después del tercer día que la operaron, pues había que volverla a operar, quitarle ese paquete que le habían puesto y volverla a operar. Y había que tomar la decisión de, ¿autoriza usted que la volvamos a operar? Mi hermana estaba en un estado de shock que no podía decidir y yo estaba en un estado más ecuánime, pero con de repente, una carga demasiado fuerte porque yo decía, si decido que no la operen y se muere, y si decido que la operen y se muere, o sea, total que decidí que autorizaba por mi papá no podía, o sea, él estaba en el limbo. Eh, Decidí que la operaran, que era, digo, tenían que hacerlo para poder quitarle el paquete ya que estaba estable con las transfusiones y demás. Pero pues no sabíamos cómo iba a despertar mi mamá, si tenía un daño en los pulmones, en los riñones, en la memoria, en la mente, en su estado neuronal. Nadie tenía idea, nadie. A mí me tocó estar esperando entrar a terapia intensiva cuando veo que mi mamá abre los ojos y empieza a medio intentar hablar y yo no sabía si entrar o salir y decirle a mi familia que mi mamá acaba de despertar o qué hacer. No podía salirme porque para entrar ahí te tienen que esterilizar toda y yo lo que quería era correr y abrazarla, pero también quería decirle a mi papá y a mi hermana que había despertado, que había sucedido un milagro, porque mucha gente oró por mi mamá y por nosotros. Porque cuando suceden estas cosas, no necesariamente se pide por el enfermo, la familia también necesita mucho apoyo. Entro a ver a mi mamá y, ella nos dijeron, no le digan cuánto tiempo estuvo así en coma porque es un shock muy fuerte para ellos saber que estuvieron tanto tiempo dormidos. Y ¿cómo estás, mami? No, muy bien, me duele y me duele y pues obviamente fue un trauma despertar. Empezó a evolucionar maravillosamente. La siguiente visita fue a mí se me cayeron los calzones porque voy y no la veo en la cama y pues ¿qué piensas? Cuando ya no ves a nadie, pues ya no está, ¿no? Voy corriendo con la encargada de urgencias de terapia intensiva y le digo, ¿dónde está mi mamá? ¿Dónde está? Ay, ¿no te avisaron? Es que ya la pasaron a terapia intermedia. Y yo, ay, ¿no te avisaron? No, no me avisaron. Subo corriendo al 2 pisos que estaba ahí en terapia intermedia, estaba en un cuarto ella sola y ya estaba sentada, estaba comiendo, de verdad era literal un milagro. Pero una de las secuelas que mi mamá tuvo por un medicamento que le pusieron, que les ponen para inducir el coma es el Propofol. Y este medicamento produce alucinaciones. Entonces mi mamá dejó de dormir. O sea, no dormía nada y empezaba a tener historias que para ella eran muy reales y pues no sucedía, ¿no? O sea, ella decía que en la noche
se metió un perro, el perro estaba abajo de la estación de las enfermeras y luego entró un borracho y le embarraban la cara de vaporru. Y realmente era una historia que ella se creía y que lo vivía y lo tenía claro. Y entonces yo hablé con un amigo que es doctor y le decía, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿esto se quita, no se quita? Porque obviamente ahí nadie te dice nada. Entonces me decía, mira, tú tienes que empezar a como a traerla a la realidad, decirle eso no es verdad, porque mucha gente se queda en este viaje. Pues después de 3 días de estar mi mamá en terapia intermedia, regresamos a la casa, literal fue un milagro y agradezco a toda la gente que fue, oro por ella, Adriana, mi prima, todo lo que hizo por ella, a toda la gente que nos acompañó, a mis amigas que nos llevaban comida. eh, Son momentos que te sientes tan vulnerable, pero que al sentirte arropada, pues ayuda. Trajimos a mi mamá a la casa y pues lo que siguió pues fue una serie de quimioterapias que finalmente duraron 7 años. Mi mamá tuvo 82 quimioterapias. Ella fue sobreviviente de cáncer de ovario porque las probabilidades de vida eran de 2 años, a lo máximo 5. Ella decía, ¿por qué no me fui en ese momento? ¿Por qué sigo aquí? ¿Por qué sigo con esta enfermedad? Y yo tengo una teoría que en otro video les voy a contar. Esto es solo la historia del inicio del cáncer de mi mamá, porque el cáncer empezó a tener otras historias que se fueron encadenando y que fueron llevándonos a acontecimientos, este, pues fatales, no con ella, pero sí con los demás. Y en otro video les contaré qué procedimientos agregamos a las quimioterapias y demás y qué fue sucediendo en este camino. Este fue mi segunda historia de vida. Una historia de un diagnóstico inesperado, un diagnóstico que nadie quiere escuchar y un diagnóstico que genera mucho dolor e incertidumbre. Antes de terminar el video me gustaría que supieran cuáles son los síntomas que se tienen si tienes cáncer de ovario. Se habla mucho del cáncer de mama y hay mucha propaganda para el cáncer de mama en octubre y tócate y hazte y demás. El cáncer de ovario es silencioso, no da síntomas hasta que ya está muy avanzado. Y cuando ya está muy avanzado no hay forma de curar, no existe. O sea, mi mamá empezó a tener problemas estomacales, empezó a tener dolor en la espalda, empezó a tener pérdida de peso y aumento en su volumen abdominal. Empezó a no querer comer, a tener como muchos gases y no le daba digestión a la comida. Y obviamente ella ya no tenía su periodo, entonces empezó a salirle un flujo vaginal. Eso también no es normal. Sangrados no tuvo, pero un flujo sí. Entonces, yo no entiendo por qué la gente, los médicos no te hacen esta prueba del CA-125. Es una prueba de sangre que previene, bueno, no previene, nos dice si tienes cáncer de ovario. Digo, sé que no es determinante porque el CA-125 también puede detectar alguna inflamación o demás, pero básicamente lo que detecta un cáncer de ovario es un ultrasonido transvaginal y una prueba de sangre CA-125. Eso es lo que se tiene que hacer. A mí mi ginecóloga me dijo que para detectarlo, o sea, no dejar cada año de hacer la mamografía
porque viene muy ligado el cáncer de mama con el de ovario. Cabe mencionar que mi mamá se hacía cada año sus estudios. En marzo se había hecho el Papá Nicolau y había salido todo normal. El Papá Nicolau no determina cáncer de ovario. Entonces, para que cada año, por favor, se chequen, se hagan su mastografía, se hagan su chequeo rutinario con el ginecólogo para que les haga un ultrasonido y detectemos a tiempo esta enfermedad que yo lo que he visto no tiene cura. Este no es un cáncer que se detecta a tiempo, es un cáncer que se detecta cuando ya está avanzado y cuando ya no se puede hacer mucho, más bien nada. Entonces, parte de la serie de estos videos que estoy haciendo es la historia de vida y qué es lo que nos puede ayudar a prevenir o qué nos puede ayudar o cómo le hicimos nosotros para sobrellevar este tema. En otro siguiente video hablaremos un poco de la alimentación, de otras afectaciones que tiene la quimioterapia en el cuerpo y el duro trayecto que tuvo mi mamá que vencer en esta enfermedad. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.